Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos traído hoy aquí. Cada uno de nosotros estamos aquí porque tenemos profunda necesidad de ti, Señor. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad en este lugar y prepare nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la palabra tuya. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Cuando mi esposa y yo éramos enamorados, hace unos años atrás, salíamos como enamorados. Una cosa que nos gustaba hacer era ir al cine. Nos gustaba ir al cine. Y yo le decía, vamos a ver esta película. Y ella me decía, sí, amorcito. Luego ella me decía, vamos a ver esta película. Y yo le decía, sí, amorcito. Íbamos a ver las películas que cada uno decía y íbamos juntos, sí, amorcito. Y entrábamos al cine y disfrutábamos el tiempo juntos. Pasados los años, nos dimos con la sorpresa que no lo habíamos visto, no lo habíamos visualizado. Pero nos dimos cuenta, pasados los años, que a ella le gustaban las películas románticas y las películas de niños, muchas películas para niños. Y le gustaba ver una y otra vez. Y a mí me gustan las películas de acción, donde hay acción, donde corre sangre. Me encantan las películas de acción. Y obviamente a ella no le gustan las películas de acción. Una de mis películas favoritas es El Corazón Valiente. No sé cuántos de ustedes han llegado a ver la película Corazón Valiente. Es una película hermosa y tiene que ver con la historia de Inglaterra y Escocia, ¿no es cierto? Donde ahí está William Wallace y logra triunfar sobre un ejército preparado, sobre un ejército grande, y logran triunfar. Y William Wallace levanta todo un ejército con gente que no era preparado para pelear. Pero ¿cómo logran vencer? ¿Cómo logran pelear? ¿Cómo logran derrotar al enemigo? Es porque William Wallace empieza a transmitirle a ellos: nosotros somos vencedores, nosotros somos victoriosos. Y ellos, gente común, gente que no era del ejército, gente que trabajaba en otras cosas, empezaron a verse como victoriosos y lograron derrotar al ejército inglés. Ahora lo interesante es que muchas veces nosotros creemos que la gente victoriosa, la gente que logra victoria, no sufre. Y eso no es una verdad. En la misma película tú vas a ver, ellos logran la victoria, pero a costa hay mucho sufrimiento, dolor, gente que muere. Tanta gente como los derrotados, como los victoriosos, son gente que van a experimentar situaciones difíciles en la vida. La verdad es que todos nosotros vamos a enfrentar situaciones duras, situaciones difíciles en la vida, y esas situaciones a veces nos golpean y nos hacen creer que nosotros somos gente derrotada, gente que ha sido vencida. Nos hace sentir a veces situaciones en la vida que Dios se ha olvidado de nosotros. Y siendo honestos, en algún momento de nuestra vida, tú y yo, cuando hemos orado, le hemos dicho a Dios: Dios, ¿dónde estás? Porque tú y yo nos hemos sentido abandonados. Las circunstancias que nos golpean nos hacen sentir a veces que estamos olvidados de Dios. Otras personas se sienten derrotadas porque se sienten acusados o se sienten condenados por otras personas. Quizá hoy has llegado aquí cargando un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de condena, un sentimiento de sentirte abandonado. Algunos cristianos viven sus vidas como gente derrotada.
otros cristianos viven sus vidas como gente victoriosa. No es que el victorioso no sufre, no es que el victorioso no llora, pero logra vencer las circunstancias que va a enfrentar en la vida. ¿Cómo tú y yo podemos vernos como gente victoriosa? Hoy vamos a ver el tercer regalo que Dios tiene para nosotros. Y siempre me encanta a mí desenvolver los regalos, y cuando son grandes me encantan más todavía. Y acá tenemos un regalo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y este regalo se llama amor. Dios nos ama de una manera maravillosa y grande a cada uno de nosotros. Hubo un hombre que experimentó muchas situaciones difíciles en la vida. Este hombre experimentó persecución, experimentó castigo, experimentó acusación, maltrato, diversas situaciones en la vida, abandono. Estoy hablando de Pablo. Pablo pudo decir: me siento olvidado por Dios, cuando naufragaba y posiblemente se sentían que iban a morir. Pablo pudo decir: me siento señalado, cuando hubo gente que hablaba de él. Pablo pudo decir: me siento acusado, cuando lo acusaron por perturbar a la gente y atacar el judaísmo. Pablo experimentó muchas cosas en su vida, mucho sufrimiento. Y Pablo sabía que los cristianos de Roma estaban experimentando lo mismo. Estaban experimentando sufrimiento. Y Pablo en el capítulo 8 que vamos a ver hoy, en el versículo 18, dice lo siguiente: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente. Quiere decir que Pablo está reconociendo algo, que vamos a experimentar sufrimiento. Vamos a pasar por situaciones no agradables en nuestra vida. En nuestra vida en la tierra. Y Pablo sabe que esas situaciones que golpean nuestra vida en la tierra nos pueden hacer creer que somos abandonados por Dios. Nos pueden hacer creer que realmente la acusación y la condena es correcta contra nosotros. Y Pablo va a mostrar a los cristianos de Roma cómo vencer ese sentimiento de sentirte olvidado, de sentirte señalado o de sentirte acusado. Y hoy día vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Y Pablo empieza con una pregunta interesante en el versículo 31. Y dice: ¿qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a esto? Pablo está haciendo una pregunta reflexiva, y para entenderla tenemos que leer los versículos anteriores para entender de qué cosa Pablo se refiere. Pablo acá está diciendo qué vamos a concluir de todo esto. Pero tú y yo, si lo leemos ahí, diremos: ¿de qué? De lo que anteriormente Pablo dijo. ¿Qué diremos frente a esto? Y Pablo había dicho algo en el versículo 28. Dijo: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Tenemos un Dios que toda circunstancia en la vida, las circunstancias buenas y las circunstancias difíciles en nuestra vida, realmente nos van a... Me pusieron una señal y por eso me perdí, disculpen. Me están pidiendo que me mueva el micrófono. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas buenas y las cosas malas, Dios las va a usar para bendecir nuestra vida. Dios no está diciendo que las cosas malas se van a convertir en buenas. Hay cosas malas que van a ocurrir en nuestra vida.
Pero en medio de esas cosas difíciles y duras, Dios las va a usar para ayudarnos a crecer, a aprender a confiar en Él. Cuando algo en nuestra vida ocurre que no tenemos el control, que nos lastima, Dios nos está guiando a aprender a confiar en Él. Veamos el resto del pensamiento de Pablo en el versículo 31. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Tenemos un Dios que va a usar cualquier circunstancia en nuestra vida para bendecirnos. Pero dice lo siguiente, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿qué dice? Dios está ¿de qué? De nuestra parte. Dios no está en contra tuya. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está de tu parte. Siempre. Aún en medio de los momentos difíciles, Dios está de tu lado. Y dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién? Ahí sale una pregunta retórica. ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué es la pregunta retórica? Una pregunta retórica no está buscando una respuesta desarrollada. Una pregunta retórica está buscando una respuesta implícita, una respuesta sumamente clara. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan que es una pregunta retórica. ¿Quién es el pastor más musculoso de Dallas? Nando. Esa es una pregunta retórica. La pregunta retórica que está haciendo Pablo aquí dice, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Si Dios está de tu lado, nadie puede estar en contra tuya. Nadie. Y esa verdad Pablo se la está transmitiendo a los cristianos de Roma que están pasando momentos difíciles. Y al ver las situaciones, empiezan a decir, todo está en contra de nosotros. Dios nos ha olvidado. Y Pablo les dice, hey, Dios está de tu lado. Si Dios está de tu lado, ¿quién va a estar en contra tuya? Y te pone un ejemplo clarísimo. Dice, el que no escatimó, no evitó, no escatimar es no evitó que sufriera ni su propio Hijo. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, único, sino que lo entregó por todos nosotros, a nuestro favor. Si Dios hizo eso, entregó lo más preciado, su único Hijo, sigue diciendo Pablo, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cada cosa, cada detalle de tu vida, Dios está obrando. Pablo sabe que los cristianos de Roma están experimentando momentos difíciles y que pueden estar preguntándose ¿dónde está Dios? Que pueden estar experimentando sentimiento de abandono de Dios. Y Pablo le dice a los cristianos de Roma, Dios está de tu lado. Hay veces que los papás no podemos estar al lado de los hijos. Quisiéramos estar al lado de ellos siempre, pero no podemos. Y Dios no está diciendo acá, tu papá va a estar a tu lado siempre. Tu esposo va a estar a tu lado siempre. Tu esposa va a estar a tu lado siempre. Tus hijos van a estar a tu lado siempre. Tus amigos van a estar a tu lado siempre. Tu pastor va a estar a tu lado siempre. Dice, Dios está de tu lado siempre. Dios está de tu lado. Y está haciendo aquí esta pregunta maravillosa. Acá hay una afirmación. Dios está de nuestro lado. La pregunta que lanza Pablo es, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y la respuesta es, nadie. Nadie puede estar. ¿Alguien entendió esta verdad? En el Salmo 118, versículo 6, dice lo siguiente, el Señor está a mi favor, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Entendió esa verdad? Dios está de mi lado. No está diciendo, todo me va bien en la vida, todo me sale bien. No está diciendo eso.
El salmista está diciendo, el Señor está a mi favor. No temeré, no dejaré que el temor me domine. Dios está de nuestro lado. Y no es solo una expresión de palabras. Dios lo ha demostrado de una manera real, de una manera práctica, dándonos lo más preciado que Él tenía. Y nos ha mostrado que realmente está de nuestro lado al darnos lo más preciado. Versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Acá la palabra acusar es una palabra fuerte en el griego. Es una palabra muy dura. Es una palabra que tiene un significado fuerte. Y se usaba para hablar de un fiscal acusador. No sé si has visto alguna vez un fiscal acusador. Un fiscal va preparado para decir cosas fuertes contra la persona que va a acusar. Y esa es la palabra que se está utilizando acá. Que se va a llevar a un tribunal para tratar de demostrar ante el tribunal la acusación que se tiene contra la persona. Y acá Pablo está diciendo, los cristianos nos podemos sentir acusados por otros. Y lanza una pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos? La respuesta vuelve a ser implícita, tácita. Es nadie puede acusar a los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha justificado. La palabra justificar y la palabra acusar se utiliza en el juzgado. Alguien viene y acusa contra ti. Y hay un juez que va a justificar. La palabra justificar significa declarar justo, declarar inocente. Y dice la palabra de Dios, ¿quién te va a acusar? Dios te justificó. Dios te declaró cuando te vio que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Dios te declaró justo, justo, completamente justo en Cristo Jesús. Muchos de nosotros nos podemos sentir en momentos de nuestra vida señalados o acusados por otros. Hoy quizá tú estás aquí y te sientes acusado o señalado por alguien. ¿Cómo puedo ser libre de eso? El único camino para ser libre de eso es que Dios realmente me justifique. Y Dios llama a toda persona a que se rinda a Él para ser justificado. Pablo dice en Romanos 5:1, hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera para poder tú y yo ser justificados es a través de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, en ese mismo instante eres declarado justo. Eres declarado inocente, completamente justo e inocente. Y nadie puede acusarte. Pablo sigue desarrollando el pensamiento y entra al versículo 34 y ahora va a utilizar otra palabra interesante y dice, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso está utilizando ahí algo de suma importancia. ¿Y qué es lo que es de suma importancia? Resucitó. No solo murió, sino resucitó y está a la derecha. Está en un lugar de honor de Dios e intercede por nosotros. La palabra condenar es una declaración judicial donde se está ejecutando una sentencia. Se está pronunciando la sentencia y se está diciendo culpable. ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes condenado? ¿Te sientes así? Dice, si eres hijo de Dios, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, resucitó y está sentado a la derecha. La respuesta es nadie nos puede condenar. Nadie tiene autoridad ni poder para condenar a un hijo de Dios. Nadie. Pablo está diciendo, estás libre de toda condenación si tú has recibido a Jesús como Señor de tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué eres libre de condenación?
porque hubo otro que llevó tu condena. Tú y yo somos condenados para muerte por el pecado. Y merecemos la muerte. Y merecemos vivir separados de Dios por toda la eternidad. Somos culpables. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que el Dios de amor envió a Jesús para que otro cargara tu culpa, mi culpa. No envió un ángel, no envió un profeta, envió a su propio Hijo, al Hijo de Dios, para cargar tu condena. ¿Eso no es un Dios de amor? Un Dios que quiere librarte de cualquier acusación contra ti. Un Dios que quiere librarte de cualquier condena y que envía a su mismo Hijo para que tú y yo experimentemos esa libertad donde podemos decir, soy libre, soy libre. ¿Tú has visto a alguien cuando se levanta el juez y dice, te declaro inocente? Y la persona dice, ya, gracias. No, ¿no es cierto? Cuando el juez dice, te declaro inocente, ¡wow! ¡Wow! Y empieza a saltar, empieza a alegrarse la persona. Porque es libre completamente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Dios está de tu lado y te ha librado de la condenación. Te dice, eres inocente en Cristo Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando tú invitas a Jesús como Señor de tu vida, en ese mismo instante tú eres declarado inocente. Y Pablo sigue haciendo preguntas retóricas. En el versículo 35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y esa palabra apartará es una palabra muy interesante. Esa palabra apartará me encanta porque en el griego es chorizo, pero cuando se escribe chorizo. Así que nunca me voy a olvidar de esa palabra en griego, apartará, porque chorizo, estoy pensando en el desayuno, pero se dice chorizo, que significa alejar o separar por la fuerza. O sea, hay situaciones fuertes en la vida que parece que nos quieren alejar del amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y dice Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Para ti estas palabras pueden decir, wow, eso es algo. ¿Quiénes experimentaron eso? Eso experimentaron los primeros cristianos de Roma. Experimentaron persecución, experimentaron hambre, experimentaron indigencia, experimentaron peligro, violencia. Todo eso ellos estaban experimentando en su propia vida. Pero nada de eso nos va a apartar del amor de Dios. Tribulación, algún tipo de sufrimiento en tu vida. Angustia, te sientes en desgracia por algo que ocurre en tu vida. Persecución, ataque directo por nuestra fe. Insultos, castigos o hasta la muerte. Acá no sucede. Acá no matan a los cristianos. Pero hay otros países donde los cristianos mueren por su fe. Acá nos insultan y ya nos sentimos, agarren la Biblia, ahí viene el cristianito, ya te escondes. A estos cristianos los mataban, los perseguían, los apedreaban. Dice, nada de lo que ocurra en tu vida te va a separar del amor de Dios. Pablo sabía que esos momentos, humanamente, uno va a sentirse que puede sentirse olvidado por Dios.
por las circunstancias de la vida. Pablo les pregunta, ¿algún tipo de sufrimiento los va a alejar del amor de Dios? La respuesta es no. Ninguna circunstancia, por más dolorosa que ocurra en nuestra vida, nos va a alejar de un Dios que nos ama. Y hoy quiero que tú entiendas esta verdad. Nada puede alejarte de un Dios que te ama. Nada. Nada de lo que ocurra en tu vida puede alejarte de un Dios que te ama. Nada. Pablo sigue hablando en el versículo 36 y dice, así está escrito. Mira lo que va a decir Pablo acá. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas. ¿Para qué? Para el matadero. Pablo acá está citando el Salmo 44, 22. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, enseña con toda claridad que los que somos del pueblo de Dios vamos a experimentar sufrimiento en la vida. Pablo está diciendo eso. No lo está negando, no lo está disimulando. Yo sé que esta no es la mejor estrategia para crecer. Uno nuevo llega acá y dice, oye, si me convierto va a venir. Sí. Enseña la Biblia, no estamos libres. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo, versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Somos más que vencedores. Y es interesante porque Pablo ahí está diciendo, tu identidad es ¿qué? ¿Cuál es tu identidad? Vencedor. Más que vencedor. Somos, dice, más. Súper vencedor, súper victorioso. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Y era como William Wallace que trataba de convencer a la gente, somos victoriosos, humanamente, en su fuerza. Pero acá Pablo está enseñándoles una verdad poderosa a los cristianos de Roma. Somos poderosos, somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Y claro, cuando nos golpean las circunstancias de la vida, no nos vemos como victoriosos. Y es ahí donde empezamos a vivir como derrotados. Y Pablo les está diciendo, no, en todo. En las cosas buenas y en los momentos malos, tú y yo somos victoriosos por medio de aquel que nos amó, de un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama y que nos dice, tú y yo eres súper victorioso. Somos súper victoriosos. Cada situación que ocurre en nuestra vida nos va a golpear, pero no te va a derrotar. ¿Me entendiste? Cada situación que ocurre en la vida nos va a golpear, pero no te va a derrotar. Tenemos un Dios que nos ama y un Dios que nos ha dado la victoria total. Mírate como victorioso, mírate como un hombre victorioso, como una mujer victoriosa, porque el que nos ama nos ha dado la victoria. Un soldado que se ve como un derrotado, ¿cómo va a ir a la batalla? Derrotado. Un cristiano que se ve derrotado, ¿cómo va a ir a la batalla? Derrotado. Un soldado que se ve como victorioso. ¿Cómo sale a la batalla un soldado que se ve como victorioso? Va a la victoria. Y no es fácil, no es que, y está comiendo un sándwich y está peleando. No. No es fácil. Su vida está en riesgo. Y está peleando. Y está batallando. Porque así es la vida. Tú y yo tenemos que batallar en esta tierra. Pero la victoria ya está ganada. La batalla está totalmente vencida. El general, nuestro Dios, Él puede ver todo el campo de batalla. Tú ves esto nada más. Porque somos seres humanos limitados.
Y solo vemos algo limitado. Y cuando vemos a la gente que se viene contra nosotros, vemos los problemas, vemos las luchas, vemos esto. Y nos aterra. Pero el general ve todo el campo de batalla. ¡Hey! Salgan por ahí, salgan por allá. Ve todo el campo de batalla y ve la victoria completa. Que tú y yo no la podemos ver. Tenemos que confiar en nuestro general que nos dice, ustedes son victoriosos. Somos victoriosos. Y nada de lo que ocurre en nuestra vida nos va a alejar de un Dios que nos ama. Nada. Versículo 38 y versículo 39 dice, pues estoy convencido. Pablo dice, tengo la certeza. ¿De qué? De que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el versículo 35 y en el versículo 39, Pablo repite, nada nos puede alejar del amor de Dios. Nada, ninguna circunstancia, nada puede alejarte de un Dios que te ama. Nada. Ni la misma muerte nos puede alejar de un Dios que nos ama. Ni seres espirituales, menciona acá. Sean ángeles o sean demonios, nos pueden alejar, nos pueden separar de un Dios que nos ama. No hay circunstancia presente aquí en la tierra o futura que nos va a alejar de un Dios que nos ama. Nada puede alejarte de un Dios que te ama. Nada. Quizá hoy tú has llegado aquí sintiéndote alejado de Dios, cargando cosas en tu corazón, sintiéndote acusado, sintiéndote condenado, sintiéndote que Dios no está a tu lado. Dios te ha traído hoy aquí porque quiere decirte, nada de lo que está ocurriendo en tu vida va a separarte de un Dios que te ama. Pongámonos de pie. La única manera de experimentar libre condena, acusación y que digan veredicto, no estoy diciendo de un programa por si acaso, veredicto, eres culpable. Y ese es el veredicto que merece todo ser humano. Todos. Pero si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, si tú lo invitas a Él a que venga a tu corazón para que sea el Señor de tu vida, en ese mismo instante, veredicto, justificado, inocente, completamente, libre por siempre. Así que hoy es tu decisión. Puedes tú salir de aquí condenado, porque la Biblia enseña eso. Todos estamos condenados. O tú puedes salir de aquí hoy libre, justificado por un Dios que te ama. Te ama tanto, tanto, que envió a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Así que ahí en el lugar que estás, voy a invitar a todos que cerremos los ojos en reverencia a Dios. Yo no sé qué son las cosas que están golpeando tu vida, pero si estás cargando condena, probablemente es porque aún no has recibido a Jesús como Señor de tu vida. Y si hoy estás aquí es porque Dios quiere decirte, te voy a declarar inocente en Cristo Jesús.
Si hoy estás aquí es porque Dios quiere librarte de la condena. Así que en el lugar que estás, te invito a que tomes la decisión más importante de la vida. Dile hoy a Jesús: te reconozco como el Señor de mi vida. Dile hoy a Jesús: gracias por morir por mí en la cruz. Dile hoy a Jesús: te invito a mi vida hoy y por siempre. Ahí en el lugar que estás, repite esta oración. Estás batallando, estás luchando para hacer esta oración, pero ahí Dios va a ganar la batalla. Ríndete hoy a Él. Ríndete a Él. Señor Jesús, hoy vengo a ti para darte gracias por morir por mí en la cruz, por morir por todos mis pecados, por llevar mi condena. Hoy te invito a mi vida. Hoy acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido con toda fe, en el nombre de Jesús. Amén.